La podredumbre tenía un olor. No era el olor honesto de la descomposición, de las hojas caídas volviendo a la tierra. No. Esta era un perfume agrio y estancado de fracaso. Se aferraba a los cortinajes de terciopelo en la cámara del consejo y se elevaba desde la tierra agrietada de los jardines reales. Más importante aún, emanaba de las páginas del último informe provincial que sostenía en su temblorosa mano. El rey Lysander estaba parado frente a su consejo, el trono dorado un peso frío contra su espalda. Delante de él, Lord Maylor, su alto consejero, hablaba con la calma y precisión cortante de un cirujano maestro. La plaga en el confín occidental es agresiva, dijo Maylor, su voz una piedra de río pulida e inamovible. Los graneros reales son un recurso finito. Si continuamos distribuyendo la ayuda equitativamente, simplemente nos aseguraremos de que todos mueran de hambre al mismo tiempo. Un murmullo recorrió la cámara. Lysander vio las asentidas, vio la lúgubre aceptación, vio su propia ineptitud reflejada en sus ojos. ¿Propones triaje? La voz de Lysander se sintió delgada, un hilo que se deshilacha en una sala de certezas de hierro. Propongo pragmatismo, Su Majestad, corrigió Maylor, su tono gentil, pero con filo. Consolidamos nuestros recursos, protegemos las tierras del corazón. Nos aseguramos de que la capital sobreviva el invierno. Debemos ser fuertes. Fuertes. La palabra era una daga, girando en una herida que Lysander había cargado desde la infancia. Su padre era fuerte. Su padre habría dado la orden sin pensarlo 2 veces, con la mandíbula apretada, su mirada fija en el brutal cálculo del gobierno. Lysander, por otro lado, solo veía los rostros de los granjeros que había conocido en su última gira, la desesperación en sus ojos, las mejillas hundidas de sus hijos. Su objetivo era simple, encontrar una manera de salvar a todos, pero se sentía como un niño intentando detener la marea con sus propias manos. Cada plan que había hecho se había disuelto en polvo. Su estado emocional era un mar constante y agitado de frustrada desesperación, y la fría confianza de Maelor era la sal en la herida. No condenaré a los territorios exteriores a esto, logró decir al final, las palabras sabiendo a cenizas. La expresión de Maelor se suavizó en algo que parecía lástima, que era infinitamente peor que el desdén. Por supuesto que no, mi rey. Todos rezaremos por un milagro. La despedida era clara. Su consejo lo veía como un niño débil y sentimental jugando a ser rey. Como resultado, el peso de su juicio presionaba sobre él, más pesado que la corona misma. Los despidió con un movimiento de su mano, el gesto sintiéndose hueco y teatral. No podía dar la orden que Maelor quería, pero tampoco podía ofrecer una alternativa. Estaba atrapado. Esa noche, huyó del silencio sofocante de sus aposentos hacia el único lugar que sentía como un escape: los archivos reales. El aire aquí era espeso con el aroma de pergamino envejecido e historias olvidadas. Necesitaba una respuesta. Cualquier respuesta. Necesitaba un milagro, y estaba dispuesto a cavar entre siglos de polvo para encontrarlo. Sus dedos, manchados de tinta, trazaron las líneas descoloridas de mapas antiguos, buscando una magia olvidada, un precedente histórico, cualquier cosa. Esta búsqueda desesperada no era por gloria, sino para probar, solo para sí mismo, que no era el fracaso que todos veían. Apartó a un lado una pila de libros de contabilidad de impuestos, y su mano rozó un tipo diferente de libro. Estaba encuadernado en cuero oscuro y agrietado, sin título en el lomo. Un solo blasón grabado estaba en su portada, el sello personal de su padre. La curiosidad aguda y repentina cortó su desesperación. Lo abrió. No era un diario. Era un libro de contabilidad de construcción, diagramas, cálculos arcanos, y una sola y escalofriante anotación que heló su sangre. Proyecto sin sol. Ubicación. Fortaleza sin sol. Propósito: albergar y contener la floración abisal.
una amenaza para la estabilidad de la esencia vital del reino. En ese momento nació una subtrama, un nuevo hilo de misterio. ¿Qué era la floración abisal? ¿Por qué estaba custodiada en un lugar del que nunca había oído hablar? Pasó la página. Contención iniciada. Ocupante asegurado. Año del roble carmesí. Hace 20 años. 20 años. A Lysander se le cortó la respiración. En ese momento su mente retrocedió hasta un jardín bañado por el sol, una niña con cabello como hebras de luz de luna, y una risa que podía hacer florecer las flores. Elara, su amiga de la infancia. En el momento en que sus ojos se encontraron en su memoria, un frío terror se enroscó alrededor de su corazón. El roble carmesí. Ese era el año en que los registros oficiales decían que ella había muerto en una plaga de verano. Sin previo aviso, dos hechos aparentemente no relacionados, una prisión secreta y una tragedia infantil, chocaron en su mente, y la conexión, imposible y aterradora, lo dejó sin aliento. Fue un giro en la trama entregado por un fantasma. El descubrimiento se convirtió en una obsesión. Por 2 días, Lysander apenas durmió. Los archivos eran su santuario y su cámara de tortura. Cruzó referencias de cada documento del reinado de su padre, sus manos temblando con una mezcla de terror y una terrible y creciente esperanza. Envió a sus guardias más leales en misiones discretas, desenterrando estudios de tierra antiguos y registros de despliegue militar de hace 20 años. Seguía viendo su rostro en la luz titilante de las velas. Elara. Recordaba construir fuertes en los jardines del castillo, sus ágiles dedos tejiendo coronas de flores silvestres. Recordaba que ella le contó un secreto, su voz un susurro de complicidad, que podía oír crecer a los árboles. Él le había creído, por supuesto. En ese entonces, el mundo estaba lleno de esa magia casual. Su investigación arrojó 2 piezas de información críticas y horripilantes. Primero, el estudio de tierra para la fortaleza sin sol fue comisionado bajo el más alto secreto, en un valle norteño remoto y estéril. Segundo, una escolta militar, típicamente reservada para activos de alto valor, fue enviada a ese mismo valle una semana después de la muerte registrada de Elara. Debido a eso, la historia oficial de una plaga repentina comenzó a sentirse débil, como un velo que estaba a punto de rasgar. Este fue el primer bucle abierto de la historia, la discrepancia entre el registro público y la acción militar secreta. Estaba sentado en el viejo escritorio de su padre, el libro de contabilidad de construcción abierto ante él, cuando Lord Maylor entró sin tocar. El rostro del consejero era una máscara de serena preocupación. «Su Majestad se le ve mal», comenzó Maylor, su voz tan suave como siempre. «El consejo se pone ansioso. Su ausencia es notada. Temen que esté paralizado por la indecisión». Lysander alzó la vista, sus ojos ásperos por la falta de sueño. No vio a un consejero preocupado, sino a un jugador de ajedrez evaluando el tablero. «No estoy paralizado, mi señor. Estoy investigando». La ceja de Maelor se arqueó ligeramente. ¿Investigando qué, precisamente? Las historias antiguas no llenarán los graneros. En ese momento, Lysander tomó una decisión. No revelaría toda su mano, pero forzaría la de Maelor. «Estoy investigando los secretos de mi padre. He descubierto que construyó una prisión. La fortaleza sin sol. Colocó a un solo prisionero allí, hace 20 años. Un prisionero que permanece allí hasta el día de hoy». El silencio se extendió. La fachada de calma de Maelor no se quebró, pero algo en sus ojos, un destello, un aguzamiento, cambió. Era sutil, pero estaba allí. Lysander lo sintió, un cambio en el aire mismo. «Un criminal peligroso, sin duda», dijo Maelor, su voz aún perfectamente pareja. El rey Theron era un hombre decisivo. Hizo lo que era necesario para proteger este reino. Algunas cargas es mejor dejarlas enterradas, Su Majestad. Y algunos secretos se enconan como esta plaga.
replicó Lysander, su voz ganando una fuerza que no sabía que poseía. Esta amenaza fue contenida hace 20 años. Al mismo tiempo, comenzaron los primeros signos de degradación del suelo en los territorios del norte. He revisado los registros agrícolas. Es un veneno lento, uno que ha estado filtrándose en nuestra tierra por 2 décadas. La postura de Maelor se puso rígida. Está trazando conexiones donde no las hay. Está persiguiendo fantasmas en un tiempo de crisis. ¿Lo estoy? Lysander se puso de pie, sus manos planas sobre el escritorio. Sintió una oleada de desafío, un rey finalmente reclamando su propia autoridad. Entonces no objetará mi próximo comando. Enviaré un destacamento de la Guardia Real a la Fortaleza Sin Sol. Liberarán a este prisionero y lo traerán a la capital. Tendré la verdad de esto. Esto era el incidente incitador. Una acción directa y controversial que lo puso en rumbo de colisión con su consejero más poderoso y lo comprometió a un camino del que no había retorno. El rostro de Maelor, por primera vez, perdió su máscara serena. Fue reemplazada por una expresión de profunda y fría furia. «Está cometiendo un grave error», dijo Maelor, su voz bajando a un casi susurro, impregnado de amenaza. «Está jugando con fuerzas que no puede posiblemente comprender. Esta acción traerá la ruina sobre todos nosotros». Lysander sostuvo su mirada, su corazón latiendo un ritmo furioso contra sus costillas. «Entonces que sea mi ruina, pero no gobernaré un reino construido sobre secretos enterrados y decadencia lenta. La orden está dada». El consejero se inclinó, un gesto rígido y formal que no contenía deferencia. Dio la vuelta y se fue, su silencio más condenatorio que cualquier grito. En el momento en que las puertas se cerraron, Lysander se hundió en su silla, la adrenalina dejándolo débil. Había ganado la confrontación, pero sintió una certeza escalofriante de que acababa de comenzar una guerra. Y en el fondo, sabía la verdad. Ya no solo perseguía una cura para la plaga, estaba persiguiendo al fantasma de una niña con luz de luna en el cabello. Los días que siguieron fueron un infierno especial. Cada amanecer traía un nuevo informe de la implacable marcha de la plaga, un nuevo pozo del pueblo volviéndose agrio, las hojas de un nuevo huerto cerrándose como puños marrones. Y con cada informe, los susurros en la corte se hacían más fuertes, más cortantes. Lo llamaban el Rey Sombra, el gobernante niño que perseguía fantasmas mientras su reino se marchitaba. Tal vez era el destino que se sintiera más como un fantasma que un rey, acechando su propio castillo. Más importante aún, Lord Maelor era una presencia constante y escalofriante a su lado. Nunca alzaba la voz. Nunca desafiaba abiertamente la orden. En cambio, usaba su silencio como un arma, su mirada calmada y de desaprobación un recordatorio constante del monumental riesgo que Lysander había tomado. Esa noche, Maelor lo encontró mirando por una ventana, observando el gran bosque marchito en la plaza central, sus antiguas ramas esqueléticas contra la luna creciente. «Han estado fuera durante 5 días, Su Majestad», dijo Maelor, su voz un bajo murmullo en la habitación silenciosa. «Los pasos del norte son traicioneros. Es posible que no regresen en absoluto». Lysander no se volvió. Su reflejo en el vidrio era pálido, sus ojos en sombras. «Regresarán, mi señor. El capitán Borin es el mejor de la Guardia Real». «No dudo de la habilidad del capitán», dijo Maelor, acercándose. El aire se espesó. «Dudo de la sabiduría de la misión. El pueblo necesita ver a su rey actuar con certeza, con fuerza, no persiguiendo un secreto de 20 años mientras sus campos se convierten en polvo». El subtexto era claro. «Los estás fallando». Lysander finalmente se volvió, sus manos apretadas en puños a sus costados. «¿Y cuál es tu idea de la fuerza, mi señor? Dejar que los territorios exteriores mueran de hambre. Sacrificar a los pocos por los muchos. Debido a eso, estoy empezando a creer que esa es la única solución que ofreces». La expresión de Maelor era impenetrable.
una máscara de piedra pulida. Un rey a veces debe ser un cirujano, Su Majestad. Debe estar dispuesto a cortar la enfermedad para salvar el cuerpo. Es una carga terrible, pero es la carga de la corona. La tensión se rompió cuando el sonido distante de un cuerno resonó a través de la capital. La señal. A Lysander se le cortó la respiración. Habían regresado. Sin decir otra palabra, salió de la habitación, sus ropas reales ondeando detrás de él. No esperó a una escolta. No esperó a Mylord. Caminó directamente hacia el salón del trono, su corazón un tambor frenético contra sus costillas. Las grandes puertas crujieron al abrirse cuando se acercó, revelando una cámara ya llena de cortesanos ansiosos y cuchicheantes. Ascendió al estrado y se sentó en el trono frío, su postura rígida, su rostro una máscara de calma forzada. Debía parecer un rey, incluso si se sentía como un jugador que acababa de apostar todas sus fichas al centro de la mesa. Momentos después, las puertas principales se abrieron de nuevo. Entró el capitán Borín, su rostro sombrío, su armadura cubierta con el polvo de un largo viaje. Y detrás de él, flanqueada por 2 guardias, había una figura, pequeña, vestida con simples harapos grises. Una capucha oscura le cubría completamente la cabeza, haciéndola un vacío, una sombra que parecía absorber la luz de las antorchas. La habitación quedó en silencio. El espacio entre ellos ardía con 1000 preguntas no dichas. Las manos de Lysander se aferraron a los brazos del trono, la madera tallada clavándose en sus palmas. Él había comenzado esto. Él había tirado de este hilo. Y ahora estaba a punto de ver qué se desenredaba. Con cada latido del corazón el silencio se profundizaba, extendiéndose hasta que sintió que podía romperse. Su voz, cuando habló, era firme, sin traicionar la tormenta que rugía dentro de él. «Quítenle la capucha». El tiempo se detuvo. El capitán asintió, y un guardia se adelantó. La capucha de tela burda fue levantada, y el mundo se inclinó. Su cabello fue lo primero que vio. Era blanco, no la plata de la edad, sino el blanco pálido y marcado de una raíz privada de sol, cayendo sobre sus hombros en una enmarañada y sin vida sábana. Su piel era igual de pálida, casi translúcida, estirada y tensa sobre huesos delicados. Pero su rostro era un recuerdo, mayor, más delgado, perseguido por una vacuidad que dolía mirar. Pero era ella. No podía ser, pero lo era. Elara. El nombre fue un grito silencioso en su mente. Un jadeo recorrió la corte. Esta no era una criminal olvidada o un monstruo del pasado de su padre. Esta era Elara, la niña con la que había compartido secretos, la amiga que había llorado durante 20 años. En un solo latido del corazón, el mundo cambió. Su apuesta política, su búsqueda desesperada de una cura, todo se disolvió en la nada. Ahora esto era sobre una cosa, y solo una cosa. Ella. Ella parpadeó lentamente, sus ojos de un azul sorprendente y luminoso, pero estaban vacantes. Recorrieron la multitud, las antorchas, el trono, sin enfoque, sin reconocimiento. Cuando su nombre salió de sus labios en un susurro ahogado, no hubo un destello de memoria en su mirada. Era como mirar a una muñeca hermosa y vacía. En el fondo, él sabía la verdad. La niña que conocía se había ido. Algo terrible había sido puesto en su lugar. ¡Luz! Fue un golpe físico, una cuchilla de fuego apuñalando sus ojos después de una eternidad de crepúsculo gris. Su respiración se cortó. Sin previo aviso, el sonido se estrelló sobre ella, una ola gigante de ecos, susurros y crujidos de tela que le dieron ganas de arañarse sus propios oídos. Su mundo, durante 20 años, había sido silencio. Piedra. El leve y rítmico goteo, goteo de agua en algún lugar de la oscuridad. La lenta y fantasmal atracción desde su interior. Eso era todo. Ahora, esto. Los colores giraban, demasiado brillantes, demasiado agudos. Oro, rojo, azul, dolían,
Los olores la asaltaban: perfume, sudor, humo de antorcha, carne asada, un estofado caótico que revolvía su estómago. Sus pensamientos giraban, incapaces de aferrarse a nada. Su cuerpo temblaba, una hoja en un huracán. No sabía qué le daba más miedo: la aplastante tormenta sensorial o la profunda y aterradora vacuidad dentro de ella donde una persona solía estar. Sus instintos surgieron gritándole que huyera, que encontrara la quietud, que encontrara la oscuridad de nuevo. Pero entonces, a través del caos, su mirada se aferró a algo. Un hombre, en una silla masiva, tallada. Él la miraba fijamente, y su rostro, era un dolor diferente. Era una tormenta de conmoción, horror y algo más. Algo que se sentía como una canción medio recordada. Sus ojos eran amables. La miraban como si la conocieran, como si fuera jalada por una cuerda. Todo su ser se concentró en él. Él era el único ancla en un mundo que intentaba destrozarla. Vio el momento en que ella se concentró en él. Vio el destello de confusión en sus ojos vacantes. La esperanza, salvaje y estúpida, surgió en su pecho. Se inclinó hacia adelante. Él hará, pero fue demasiado. Su frágil enfoque se hizo añicos. Sus ojos se voltearon hacia atrás en su cabeza, y se desplomó, un títere con sus cuerdas cortadas. La corte jadeó. Maylor dio un paso adelante, su rostro una máscara lúgubre de vindicación. Pero antes de que alguien pudiera moverse, antes de que un solo guardia pudiera reaccionar, su cuerpo se movió por instinto. Lysander se bajó del trono en un solo movimiento fluido. No sintió los escalones bajo sus pies. No escuchó los gritos de conmoción de su corte. El mundo se redujo a su forma cayendo. La alcanzó justo antes de que golpeara el frío suelo de piedra, recogiéndola en sus brazos. Ella no pesaba nada, imposiblemente liviana, un manojo de huesos finos y recuerdos frágiles. Su cabeza se balanceó contra su hombro, y el olor a polvo y piedra y lugares largamente olvidados llenó sus sentidos. Sostenía al fantasma de su infancia en sus brazos, y la crisis política de su reino se convirtió en una nota al pie. Había encontrado su milagro, y era una tragedia. Alzó la vista, su mirada recorrió los rostros conmocionados de su corte y se posó en la mirada fría y triunfante de Lord Maylor. Que miraran, que susurraran. Él había tomado su decisión. «Médicos». La voz de Lysander rugió a través del salón del trono, la orden de un rey renacida no del deber, sino de la desesperación. «Ahora». Suavidad. Lo primero que registró fue la suavidad, una almohada como una nube debajo de ella, un susurro de hilo fino contra su mejilla. Durante 20 años, su mundo había sido piedra, fría, inflexible y absoluta. Esto fue una conmoción. Sus ojos se abrieron lentamente. La luz del sol entraba a raudales por una ventana alta y abovedada, pintando barras doradas sobre una habitación lo suficientemente grande como para contener una docena de sus antiguas celdas. El aire olía a algo dulce, flores y pan recién horneado. Era demasiado, excesivo, y sin embargo, sus pulmones lo absorbían. Su cuerpo se movió por instinto, lento y cauteloso. Se incorporó. La sábana de seda se arremolinó alrededor de su cintura. La tocó. Sus dedos trazaron el intrincado bordado, una textura que su piel había olvidado hacía tiempo. Un enorme dosel de madera oscura se elevaba sobre ella, tallado con vides y hojas. Todo era un descubrimiento. La sensación fría y lisa de un vaso de agua, la textura áspera de un tapiz en la pared, el patrón vertiginoso de la alfombra en el suelo. Era una infante en una tierra extraña y ruidosa. Su único objetivo era procesar, construir una nueva realidad, una sensación a la vez. Un suave clic resonó desde la puerta. El hombre del salón del trono entró, el de la tormenta en los ojos. Se movía en silencio, como si temiera que un solo ruido fuerte pudiera destrozarla. No llevaba su corona ahora, su ropa era más simple, y lo hacía verse más joven, más como el fantasma en su mente que no podía ver con claridad. Sostenía algo en sus manos.
El ara, dijo, su voz una pregunta gentil. Ella no respondió. El nombre se sentía como un abrigo prestado, uno que no le quedaba bien. Se acercó y se arrodilló junto a la cama, para que sus ojos estuvieran al nivel de los de ella. Extendió su mano. En su palma descansaba un pequeño pájaro, tallado en madera pálida, sus alas medio extendidas como si estuviera atrapado en pleno vuelo. La talla era simple, casi infantil, pero desgastada y suave por el tiempo. ¿Recuerdas esto?, preguntó, su voz cargada de una esperanza tan frágil que dolía escuchar. Tú lo hiciste para mí. Estábamos sentados bajo el gran bosque. Dijiste que era una alondra y que si yo la guardaba siempre podría encontrar el camino a casa. Como si fuera jalada por una cuerda, su mano se extendió. Sus dedos, pálidos y delgados, rozaron los de él. Su piel estaba caliente, real. Tomó el pájaro. Era liviano. Lo dio vuelta y vuelta. La forma era agradable, la textura familiar de una manera que no podía nombrar. Era solo madera. Un pedazo de madera. Lo miró a él, sus ojos vacíos, y se lo ofreció de vuelta. En el momento en que ella intentó devolverle el pájaro, su corazón, que había estado elevándose lleno de una esperanza tonta, se desplomó hasta el suelo de piedra. Nada, ni un destello, ni una chispa de reconocimiento. Era un tonto. Estaba intentando reavivar un fuego que se había apagado hacía 20 años, dejando nada más que cenizas frías. Vio ahora la verdadera profundidad del abismo entre la niña que recordaba y la mujer rota frente a él. Su misión no era solo proteger su cuerpo, era encontrar un alma que quizás ya estaba perdida para siempre. No, dijo, su voz ronca. Cerró suavemente los dedos de ella alrededor de la talla. Tú quédatelo. Por favor. Antes de que ella pudiera moverse, las puertas de la cámara se abrieron de golpe sin tocar. Un cortesano, su rostro pálido de pánico, irrumpió en la habitación. Su Majestad, jadeó el hombre, sus ojos desorbitados por el terror. Debe venir. Es el gran bosque. Lysander se puso de pie en un instante, su breve y personal dolor tragado por el frío terror de su deber público. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? La voz del cortesano temblaba. La plaga, señor, está en la capital. Apareció esta mañana. Una roja y trepadora podredumbre carmesí, como un envenenamiento de la sangre, y se está extendiendo desde el corazón del árbol. Lysander se quedó helado. Su mirada pasó del aterrado cortesano a la mujer pálida e inmóvil en la cama. La plaga. Aquí. Ahora. La coincidencia no era casual, era una acusación. Y en la quietud que siguió, supo que su acto desesperado de esperanza acababa de darle a sus enemigos el arma perfecta para destruirlo. Estaba parado ante el corazón de su reino, y estaba sangrando. El gran bosque, un monumento de vida que había estado en pie durante 1000 años, se estaba muriendo. Una viscosa plaga roja, del color del óxido y la sangre vieja, trepaba por su antiguo tronco. Las venas de la decadencia ramificándose como una enfermedad, extendiéndose por un cuerpo vivo. Las hojas en las ramas más bajas ya se estaban desmoronando en polvo carmesí. Una multitud se había reunido en la plaza. Sus murmullos eran un zumbido bajo y feo, como avispas en un nido. Sintió sus miradas sobre él, llenas de miedo y culpa. Entonces, la voz de Mylord cortó el ruido. No gritaba, nunca gritaba. Se paró en los escalones de la capilla real, su voz calmada y llena de solemne autoridad, y tenía a la multitud en la palma de su mano. Amigos míos, comenzó Mylord, su mirada recorriendo los rostros asustados. Nuestra tierra está enferma. Todos lo hemos sentido. Pero esto es una herida en el mismísimo alma de nuestro reino. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. Con el corazón pesado, debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado?
Lysander sintió una fría furia elevarse en su pecho. Maelor no necesitaba decir su nombre. Toda la corte sabía que el rey había traído un fantasma de vuelta de entre los muertos el día anterior. La conexión era clara, viciosa y brillante. «Debemos tener cuidado de no sacar conclusiones precipitadas», gritó Lysander, su voz esforzándose por proyectarse sobre la multitud. «No tenemos todos los hechos». Un viejo varón cerca del frente se volvió, su rostro una máscara de dolor e ira. «Los hechos están sangrando del corazón de nuestra ciudad, Su Majestad. Mis tierras en el oeste están yermas, ¿y ahora esto? ¿Qué ha traído usted entre nosotros?» Maelor alzó una mano pidiendo calma, la imagen de la razón. «El varón está alterado como lo estamos todos. No es un momento para culpar, es un momento para la prudencia. El rey, en su compasión, ha actuado sobre un secreto de su padre. Un secreto que quizás fue guardado por una razón. A veces, las decisiones más difíciles son las que mantienen la oscuridad más profunda encerrada. El subtexto fue un golpe de martillo. Tu padre la encerró para protegernos, y tú, en tu debilidad, has desatado una maldición. La marea había cambiado. Podía sentirlo. Los nobles, los mercaderes, la guardia de la ciudad. Sus rostros se le cerraban, su miedo siendo expertamente moldeado en sospecha por las cuidadosas palabras de Maelor. En ese momento, ellos no miraban a él, su rey, sino a Maelor, su salvador. Estaba verdaderamente solo. Esa noche, los susurros de la plaza parecieron seguirlo hasta su estudio privado. Sabía que no podía luchar contra Maelor con palabras. No podía luchar contra el miedo con la razón. Necesitaba un arma que fuera innegable. Necesitaba la verdad. Apartó los textos históricos y desenrolló los esquemas arcanos de la fortaleza sin sol que había encontrado en el libro de su padre. Los dibujos eran complejos, una aterradora unión de arquitectura y alquimia. Runas de contención estaban entretejidas en los mismos cimientos. Líneas de poder convergían en una cámara central. Su mandíbula se tensó. Finalmente lo entendió. Había estado viendo esto como una prisión, pero no lo era. En el fondo, él sabía la verdad. Esto no era un edificio, era una máquina. Y tenía que averiguar exactamente para qué estaba diseñada para hacerle a ella. Tenía que entender el motor de su sufrimiento, porque sabía, con una certeza que lo helaba hasta los huesos, que el ara no era la causa de la plaga. Ella era su primera víctima. Y si no podía demostrarlo, Maelor se aseguraría de que fuera la última. Oscuridad. No la oscuridad quieta y vacía de su celda. Esta era una oscuridad viva, espesa y sofocante. Y tenía hambre. Estaba soñando. Sabía que estaba soñando, pero eso no lo hacía mejor. En el sueño, no tenía forma. Era un fantasma flotando en un vacío frío. Pero no estaba sola. Había tubos. No cosas que pudiera ver, sino cosas que podía sentir. Tentáculos fantasma de hielo, aferrados a su misma esencia, tirando y extrayendo la luz y el calor de ella. Un drenaje constante, implacable. Era una sensación que conocía mejor que su propio nombre. El núcleo del vacío de 20 años, la lenta y constante filtración de su alma. En el sueño, luchó contra ella. Se debatió contra las ataduras invisibles, un grito silencioso construyéndose en su pecho. Quería que se detuviera. «Déjenme ir. Por favor, déjenme ir». El tirón se intensificó, una agonía fría que resonaba en la médula de sus huesos, y despertó jadeando, debatiéndose contra las suaves sábanas de seda que se sentían ajenas y equivocadas. Su corazón martillaba contra sus costillas. La habitación estaba oscura, iluminada solo por una sola vela donde el hombre, Lysander, velaba en una silla. Vio el terror en su rostro en el momento en que sus ojos se abrieron de par en par. Estuvo a su lado en un instante, su mano suspendida sobre su hombro, temiendo tocarla,
temiendo que su contacto pudiera quebrarla. «Elara, estás a salvo. Fue solo un sueño», murmuró, su voz baja y tranquilizadora. Pero entonces, un destello de luz rojiza y malsana desde la ventana llamó su atención. Su sangre se heló. Corrió al balcón, su corazón latiendo con un ritmo de puro terror. Afuera, el gran bosque palpitaba. La podredumbre carmesí en su tronco brillaba con una luz malévola, expandiéndose y contrayéndose en un latido lento y horripilante. Mientras el silencio se extendía, se dio cuenta con una certeza nauseabunda que estaba en perfecta sincronía con las doloridas y entrecortadas respiraciones que venían de Elara detrás de él. La conexión era absoluta, innegable, un vínculo mágico y agonizante entre la mujer que sufría y la tierra moribunda. Miró del árbol que palpitaba y sangraba a la mujer temblorosa en la cama. Esta no era una maldición que ella hubiera traído sobre la ciudad. No. Esta era una herida que ambos compartían. Y en el fondo, él sabía la verdad. La máquina que su padre había construido todavía estaba funcionando. Todavía la estaba lastimando, incluso desde kilómetros de distancia. Lo que significaba que podía ser comprendida. Lo que significaba que podía ser destruida. Lo que era peor, sabía que se le estaba acabando el tiempo. No tiene sentido. La voz ronca del comandante Yorick resonó en el silencio cavernoso de los archivos. Estas runas son para transferencia, para mover energía de un punto a otro, no para contención. Es como usar redes de pesca para construir un muro. Lysander no levantó la vista del esquema. Durante horas, habían estado encorvados sobre el pergamino crujiente, la luz de la linterna proyectando sombras largas y danzantes a su alrededor. Podía sentir la respuesta justo debajo de la superficie, una forma en la oscuridad que no podía distinguir bien. Su frustración era algo físico, un nudo apretado en su pecho. Cada callejón sin salida se sentía como otra palada de tierra en la tumba de su reino. «Mi padre no era un tonto, Yorick», murmuró Lysander, su dedo trazando un complejo conjunto de líneas que convergían en la cámara central. «Cada runa tiene un propósito. Simplemente no estamos leyendo el lenguaje correctamente». Yorick gruñó, frotándose los ojos cansados. «Con respeto, Su Majestad, esto es menos un lenguaje y más un garabato de loco». Pero entonces, la mirada de Lysander se fijó en un pequeño e intrincado símbolo grabado justo en el corazón del diagrama de la cámara central. No era una de las runas arcanas de poder. Era más pequeño, diferente. Lo había visto antes, en libros de historia. Como si el destino lo demandara, el recuerdo surgió, un estandarte colgando en un gran salón. El blasón de una casa noble desaparecida hace tiempo. «Eso no es una runa», susurró, su voz temblorosa. «Es un blasón». «¿Un blasón?» «El blasón de los señores Verdian». Lysander miró a su viejo y leal amigo, sus ojos abiertos por un horror creciente. El linaje de Elara. En ese momento, todo encajó con la enfermiza finalidad de una puerta de tumba cerrándose de golpe. Las runas de transferencia, las líneas de poder todas conduciendo al centro. El blasón del linaje marcando la fuente. Contuvo la respiración. ¡Oh, dioses! La habitación se sintió irreal. El aire se espesó. No era una prisión diseñada para mantener algo adentro. Era una máquina monstruosa y elegante diseñada para extraer algo. «Es un sifón», logró decir Lysander, las palabras sabiendo a veneno. Sintió que la sangre huía de su rostro. Construyó una máquina para drenarla. Su fuerza vital, su magia, está atada a la tierra. Ha estado succionándola durante 20 años. La plaga no era una maldición, era un síntoma. El reino no estaba enfermo, lo estaban matando de hambre, y Elara era el alimento. Su padre había hecho esto. Había sacrificado a la única amiga de su hijo para alimentar esta atrocidad. Un solo pensamiento frío cortó su conmoción y dolor,
cristalizándose en una esquirla de pura e indudable rabia. Maelor. Maelor, quien aconsejaba a su padre. Maelor, quien estuvo allí hace 20 años. Maelor, quien le instó a dejar los secretos enterrados. Él no solo lo sospechaba, lo sabía. Sin decir otra palabra, Lysander agarró el esquema y salió furioso de los archivos. Yorick lo siguió de un salto. Su Majestad, ¿a dónde va? A encontrar a un traidor, gruñó Lysander, su voz un gruñido bajo, y a obtener algunas respuestas. Encontró a Maelor en la vacía cámara del consejo, parado frente a un gran mapa del reino como si admirara una obra maestra. La habitación estaba inquietantemente silenciosa. Lysander avanzó con paso firme y estampó el esquema sobre la pulida mesa. El sonido quebró la quietud como un látigo. «Explique esto», exigió Lysander, su voz temblando con furia contenida. «Explique el sifón». Maelor ni siquiera se inmutó. Se volvió lentamente, su mirada cayendo primero sobre el pergamino, luego sobre Lysander. Su expresión no era de culpa o sorpresa, era de cansancio, de resignación. «Así que», dijo suavemente, «ya lo sabe». La simple admisión golpeó a Lysander más fuerte que cualquier mentira. No hubo negación. No hubo intento de engaño. Solo una calmada y escalofriante aceptación. «Usted lo supo todo este tiempo», respiró Lysander, su rabia luchando con la incredulidad. «Usted se quedó al margen y la dejó pudrirse en ese lugar. Dejó que el reino sufriera. ¿Para qué? ¿Por poder? ¿Por algún experimento enfermizo de mi padre?» Por primera vez, una emoción cruzó el rostro de Maelor. No ira, sino algo parecido a la lástima. ¿Poder? Soltó una risa corta y sin alegría. «Oh, pobre muchacho ingenuo. ¿Crees que esto alguna vez ha sido sobre poder?» Se acercó, su voz bajando a un tono bajo y conspirador que erizó los vellos de los brazos de Lysander. «Esto no es sobre poder. Es sobre preservación, sobre las terribles y necesarias elecciones que los verdaderos reyes deben tomar. Una lección que tu padre entendió, incluso si tú no». «¿Qué elección?», gruñó Lysander. «¿Qué justificación posible hay para esta monstruosidad?» La tensión se rompió cuando Maelor se inclinó, sus ojos ardiendo con la luz fría y dura del fanatismo. «Para evitar que el sello se rompa, para mantener a raya a la cosa que tu padre llamó el temor subyacente, una entidad antigua y hambrienta que ha dormido bajo este reino desde antes de que los hombres caminaran sobre la tierra. El linaje de Elara, con su magia dadora de vida, era la cerradura de su jaula. Pero su línea se debilitó. La cerradura comenzó a oxidarse. El sifón fue una solución desesperada. Su fuerza vital, concentrada y purificada, está siendo usada para reforzar el sello que mantiene a raya un apocalipsis». Las palabras golpearon a Lysander como un golpe físico, un mal mayor, una amenaza que acababa con el mundo. El giro en la trama era tan inmenso, tan horripilante, que casi le dobló las rodillas. «Su libertad», continuó Maelor, su voz ahora dura como el hierro, «su fanatismo al descubierto. Es un lujo que este mundo no puede permitirse. Cada momento que ella está fuera de esa fortaleza, el sello se debilita. La plaga que ves no es solo la tierra muriendo de hambre, es el primer aliento del temor escapando de su prisión». Se puso derecho, ya no un consejero, sino un juez, un fanático. «Ella debe ser devuelta, ahora, es su vida, o la de todos los demás». Mientras la verdad se desenredaba, Lysander miró más allá de Maelor hacia las puertas de la cámara. Los guardias que estaban allí no eran su guardia real. Vestían la librea austera y gris del séquito personal de Maelor. Sus manos descansaban sobre las empuñaduras de sus espadas. Había caído en una trampa. Había perdido su reino en un golpe de estado silencioso e incruento. Y el hombre que se lo había quitado ahora le estaba dando una elección imposible: sacrificar a la mujer que estaba empezando a darse cuenta de que amaba, o condenar al mundo.
El aire en la cámara del consejo era tan espeso que se podía ahogar uno. Las palabras de Maelor pendían entre ellos, un veneno más pesado que la plaga. Su vida, o la de todos los demás, sacrificarla, o salvarla a ella, el reino, o la niña que recordaba cómo hacer coronas de flores silvestres, el frío y pragmático corte del cirujano, o el escudo desafiante del protector. En el espacio de un respiro, Lysander tomó su decisión. No, dijo, esa única palabra una tranquila declaración de guerra. Los ojos de Maelor se entrecerraron. ¿Condenaría a todos nosotros por una cosa rota? Ella no es una cosa, gruñó Lysander, su mano deslizándose hacia la empuñadura de su espada. Y preferiría gobernar un reino de polvo que uno construido sobre un trono de sus huesos. Antes de que ninguno pudiera hablar de nuevo, las grandes puertas de la cámara se abrieron de golpe. El comandante Yorick estaba allí, flanqueado por un puñado de la Guardia Real, su Guardia Real, sus espadas ya desenvainadas. La mirada preocupada de Yorick lo había seguido desde los archivos. El viejo soldado conocía una trampa cuando la veía. La tensión se rompió. «¡Detengan al rey!», ordenó Maelor, su voz resonando con fría furia. «Ha sido comprometido». Los guardias de Maelor avanzaron, pero entonces Yorick y sus hombres cargaron, un borrón de oro y acero, estrellándose contra los fanáticos vestidos de gris. La cámara estalló en una cacofonía de espadas sonando y gritos desesperados. No era una batalla, era una diversión caótica y sangrienta. «Vaya», rugió Yorick, parando un golpe destinado a Lysander. «Vaya, ahora. Nosotros los detendremos». Lysander no vaciló. Corrió. Huyó de su propia cámara del consejo, de su propio trono, su corona un peso fantasma en su cabeza. Ya no era un rey. Era solo un hombre con un único y desesperado propósito. Irrumpió en los aposentos de Elara. Ella estaba de pie junto a la ventana, aferrando el pequeño pájaro de madera, su expresión perdida y distante. Alzó la vista cuando él entró, un destello de miedo en sus ojos vacíos. Cruzó la habitación en 3 zancadas, su respiración entrecortada y jadeante. «Elara», dijo, su voz urgente, desesperada. «Tenemos que irnos. Ahora. Vienen por ti». El hombre, Lysander, era una tormenta de pánico y determinación. Sus ojos estaban muy abiertos, su pecho se elevaba con fuerza. Hablaba de peligro, de irse. Las palabras eran una confusa mezcolanza, pero su emoción era una llama clara y brillante en la niebla de su mente. Miedo. Él tenía miedo por ella. Su mirada se desvió de sus aterrorizados ojos hacia el pájaro de madera en su mano, una alondra, para encontrar el camino a casa. El recuerdo no estaba allí, pero el eco de las palabras, sus palabras de antes, sí. Él era su único ancla. Él era el único calor en un mundo de piedra fría. Su cuerpo se movió por instinto. Cuando él extendió la mano hacia ella, no se alejó. En cambio, tomó su mano. Su agarre era débil, pero era una elección. Su primera verdadera elección. Iría con la tormenta. En el momento en que sus dedos se cerraron alrededor de los suyos, una oleada de energía feroz y protectora recorrió su cuerpo. Era toda la respuesta que necesitaba. «Por aquí», susurró, llevándola hacia un tapiz que representaba una cacería antigua. Lo apartó, revelando una abertura oscura y estrecha en la piedra. Un pasaje secreto. Apretó su mano. «No dejaré que te lleve de vuelta», le juró. «Lo prometo». Y juntos, se sumergieron en la oscuridad bajo el castillo, el rey y el fantasma, dejando atrás un trono y un reino. Ahora eran fugitivos, y no había vuelta atrás. La tierra misma parecía un cadáver. Llevaban 2 días cabalgando, siguiendo caminos olvidados y bosques sombríos. Cuanto más se alejaban de la capital, peor se ponía la plaga. Los árboles eran garras esqueléticas que alcanzaban un cielo gris. Los campos eran alfombras de polvo, y el silencio era antinatural.
No había pájaros, ni insectos, ni señales de vida. El ara cabalgaba encorvada en su silla de montar, el viaje agotando la poca fuerza que tenía. Aún así, Lysander vio pequeños cambios. Estaba menos ausente. Observaba el paisaje muerto con una quieta tristeza, su mano a menudo yendo hacia el pequeño pájaro de madera metido en su cinturón. Una conexión se estaba formando, un hilo frágil en la oscuridad. Estaban dando agua a sus caballos en un arroyo estancado cuando llegó el ataque. Sin previo aviso, media docena de fanáticos de Maelor irrumpieron desde los árboles muertos, sus capas grises haciéndolos fundirse con la decadencia. Se movían con un fervor silencioso y aterrador. Lysander desenvainó su espada, empujando a Elara detrás de él. «¡Quédate atrás!». La lucha fue un asunto desesperado y torpe. Él era un rey, entrenado en la sala de esgrima, no un soldado acostumbrado a la cruda realidad de una pelea de vida o muerte. Paró un golpe, tropezó hacia atrás y sintió el frío aguijón de una espada cortando su brazo. Gritó de dolor. Un fanático se lanzó, su espada apuntando al pecho de Lysander. No tuvo tiempo de bloquear. Se preparó para el impacto. Ella lo vio suceder. El destello del acero, la roja herida abriéndose en el brazo de Lysander, su grito de dolor, y algo dentro de ella. Se rompió. Su mundo, que había sido un sueño nebuloso y desconectado, de repente se enfocó nítida y aterradoramente en una cosa. El hombre que la había sacado de la oscuridad estaba a punto de morir. Un grito se arrancó de su garganta, un sonido no de miedo, sino de pura y primitiva rabia. Y con él una ola de... algo. Estalló desde ella. No era luz, no era sonido, era una fuerza silenciosa y contundente de vida pura. Un pulso de energía verde y brillante, visible solo por un instante, explotó desde el ara. La hierba mustia a sus pies instantáneamente brotó con una vida vibrante e imposible. El fanático que se lanzaba contra Lysander fue lanzado hacia atrás como si lo hubiera golpeado una mano gigante e invisible. Los otros tropezaron, gritando de conmoción, agarrando sus cabezas. El aire crepitó. El bosque contuvo la respiración. Los fanáticos, aterrorizados por esta magia inexplicable, retrocedieron rápidamente hacia el bosque muerto y desaparecieron. Lysander miró fijamente, su brazo sangrando, su mente dando vueltas. Miró a Elara. Ella se balanceaba de pie, su rostro mortalmente pálido, mirando sus propias manos como si nunca las hubiera visto antes. Luego miró el parche de hierba exuberante y verde que ahora crecía en un círculo perfecto alrededor de ella. Esperanza. Era una cosa peligrosa, frágil y completamente intoxicante. Su poder no era solo una fuente de combustible pasiva para la máquina de Maelor. Era un arma, una fuerza de vida, lo que significaba que podía ser sanada, podía ser restaurada. Sus pensamientos giraron, su linaje, los señores Verdian. Las viejas historias hablaban de su hogar ancestral, un lugar de poder en lo profundo del confín Verdian, un lugar con un corazón. La piedra del corazón, respiró. Era una apuesta desesperada, una leyenda susurrada en libros de historia. Pero era el único plan que tenían. Miró a Elara, quien lo miraba a él. Un amanecer de conciencia en sus luminosos ojos azules. Su viaje compartido ahora tenía un destino. Esa noche, el fuego era un pequeño y desafiante destello de calor contra una vasta y opresiva oscuridad. Habían encontrado refugio en el cascarón de una granja en ruinas. El viento gemía a través de las ventanas vacías, llevando el olor a polvo y decadencia. Sonaba como si el mundo estuviera llorando. Elara estaba sentada acurrucada al otro lado del fuego, su mirada fija en las llamas. Estaba callada, pero era un tipo diferente de silencio ahora. No vacío, solo observando, esperando. Terminó de envolver el tosco vendaje alrededor de la herida en su brazo, el dolor un latido sordo.
El peso de sus decisiones lo oprimía. Yorick y sus hombres probablemente estaban muertos. Había abandonado a su pueblo y estaba persiguiendo un mito, todo mientras arrastraba a una mujer frágil y poderosa a un peligro aún mayor. Sintió la aterradora posibilidad de que Maelor tuviera razón sobre el temor subyacente, un nudo frío de terror en su estómago. ¿Y si la estaba salvando solo para condenar a todos los demás? «Te están usando», dijo suavemente, las palabras sintiéndose torpes e inadecuadas. Ella alzó la vista, sus ojos azules reflejando la luz del fuego. «Ese lugar y la fortaleza sin sol», continuó, escogiendo sus palabras con cuidado. «No era una prisión, es una máquina, un sifón. Fue construida para drenar tu energía, tu fuerza vital. Es lo que está causando la plaga. La tierra está conectada a ti, a tu familia. Mientras tú te desvaneces, también lo hace ella». Su expresión no cambió, pero su mano fue a su pecho, un gesto de un profundo y fantasma dolor que debió haber vivido durante 20 años. Ella entendía más de lo que aparentaba. «¿Por qué?», susurró, su voz áspera por el desuso, la primera pregunta que ella le había hecho. El sonido de ella, tan frágil y sin embargo tan claro, le arrancó el aliento. «Maelor, el hombre que me aconseja. Él cree que tu poder es necesario para mantener algo terrible encerrado. Un mal antiguo», explicó Lysander, su voz pesada. «Él cree que sacrificarte es necesario para salvar al mundo». La miró directamente a los ojos, la luz del fuego danzando entre ellos. «Él está equivocado». Mientras el silencio se extendía, ella hizo algo que lo sorprendió. Se levantó, vino alrededor del fuego y se arrodilló a su lado. Sus movimientos eran vacilantes pero deliberados. Extendió la mano y tocó suavemente el vendaje en su brazo, sus dedos ligeros como el ala de una polilla. En ese momento, el espacio entre ellos se quemó. Ella ya no era un fantasma, ya no era una muñeca rota o un arma mágica. Era Elara, y él era Lysander, y estaban en esto juntos. «No dejaré que te lleve de vuelta», dijo él otra vez, y esta vez no era solo una promesa, era un voto sagrado. Su mirada sostuvo la de él, y por primera vez él vio no vacío, sino un destello de la feroz y determinada niña que había conocido todos esos años atrás. Ella asintió lenta y deliberadamente. Entre ellos, algo se quebró. Confianza. Frágil, pero real. Tenían un destino. Tenían una rendija de esperanza. Pero mientras el viento aullaba afuera, supo que su viaje hacia el moribundo corazón del confín verdián apenas comenzaba. Y sus enemigos los estaban cazando. El aullido de los sabuesos. Era un sonido que no tenía lugar en este bosque muerto y silencioso. Era un sonido de persecución, de una cacería. Y ellos eran la presa. Durante un día y una noche, habían sido acosados, empujados más profundamente hacia las traicioneras estribaciones del confín verdián. Los fanáticos de Maelor eran implacables, moviéndose con el fervor incansable de los verdaderos creyentes. Ahora, solo quedaban 4 de ellos, él mismo, Elara, Yorick y un joven guardia llamado Kael. Estaban acorralados. Un camino estrecho y desmoronado en un cañón profundo era su único camino hacia adelante, un río rugiente y plagado a un lado y un acantilado vertical al otro. Y detrás de ellos, los sabuesos se acercaban. «Esto es todo», gruñó Yorick, su aliento empañando el aire frío, su espada ya en la mano. «Nos han arrinconado». Lysander miró a Elara. Estaba pálida y temblorosa, sus ojos muy abiertos con un miedo que era finalmente, terriblemente, propio. Él había hecho esto. Él la había traído aquí. Antes de que pudiera hablar, las flechas silbaron pasando sus cabezas, clavándose en la pared de roca a su lado. Los fanáticos estaban sobre ellos. La lucha fue un frenesí desesperado y sin esperanza de acero. Lysander luchó con una ferocidad nacida del terror. Su único pensamiento era ponerse entre Elara y el enemigo.
Vio a Kael caer, una espada en su pecho. No había tiempo para mirar. No había tiempo para llorar. Los estaban empujando hacia atrás, paso a paso, hacia el borde del acantilado. De repente, Yorick empujó a Lysander con fuerza, haciéndolo tropezar hacia el ara. «Llévala», ordenó el viejo comandante, su voz un gruñido bajo y duro. «Llega al final del paso. Ahora». «Yorick, no», gritó Lysander, intentando volver a la lucha. «Luchamos juntos». Yorick paró un golpe de espada vicioso, con los dientes apretados. No miró hacia atrás. «Soy un soldado de la corona. Mi deber es con mi rey. Tu deber es con ella». Empujó a un fanático por el precipicio, el grito del hombre tragado por el rugiente río. «Ahora vete. Vive. Sé el rey que sé que eres». No había discusión. No era una orden. Era un regalo final. Lysander agarró la mano de Elara, su corazón haciéndose añicos. La jaló por el estrecho sendero, sus pies resbalando en la grava suelta. No miró hacia atrás. No podía. Lo último que escuchó sobre el rugido del río fue el grito de guerra desafiante de su amigo más viejo y leal, seguido por el terrible y último choque de acero. Y luego, silencio. Él y Elara corrieron, dejando atrás los cuerpos de sus últimos amigos. Habían escapado, pero en la quietud que siguió, supo la verdad. Ahora estaban completamente y absolutamente solos. Esto no era solo decadencia. Esto era una herida. Cuanto más adentraban en el confín verdián, más se daba cuenta de que la tierra no solo había muerto, había sido asesinada. El aire se volvía espeso y con olor a cobre, como el olor de la sangre vieja. Los árboles plagados estaban retorcidos en formas de agonía, su corteza desprendiéndose para revelar una podredumbre carmesí debajo. Y con cada paso que daban en su hogar ancestral, el ara empeoraba. Su conexión con este lugar, la misma cosa que él esperaba que fuera su salvación, se estaba convirtiendo en una maldición. Tropezaba constantemente, estremeciéndose por dolores invisibles. Una fiebre se encendió en sus ojos, brillante y aterradora. Por la noche, se agitaba y se revolvía, sus quejidos llenos de un dolor que no era suyo. La estaba perdiendo. La esperanza que había brotado cuando ella usó su poder se estaba reduciendo a una oración frenética y desesperada. Una tarde, mientras descansaban bajo un árbol llorón y petrificado, ella comenzó a murmurar, sus ojos sin enfoque, mirando algo que él no podía ver. «Presiona», susurró, su voz un rasposo sonido seco. Siempre, presionando, desde abajo. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire frío le recorrió la espalda. Dolor no era suyo, pero estaba en ella. Su mente febril era una tormenta caótica de sensación. Las rocas gritaban. El río se ahogaba con su propia suciedad. Las raíces de los árboles arañaban la tierra, buscando una vida que no estaba allí. Lo sentía todo. Toda la tierra plagada era un miembro fantasma y se estaba pudriendo. Y debajo de todo, algo más. Algo vasto y frío y antiguo. Era la fuente de la presión que había sentido en sus sueños, el vacío hambriento que había estado conteniendo. El temor subyacente. Aquí, en este lugar herido, el sello era delgado, era débil. Podía sentir a la entidad moviéndose en su largo sueño, su voluntad un veneno frío filtrándose en la base de la roca. Tenía hambre, y se estaba despertando. Su respiración se cortó, un sollozo atrapándose en su garganta. Se está despertando. «¿Elara?», dijo, sacudiendo su hombro suavemente. «Elara, ¿qué pasa? ¿Qué sientes?». Ella lo miró, pero sus ojos lo atravesaron. «La cerradura se está rompiendo», susurró, su voz llena de una terrible y lúcida certeza. «La puerta se está abriendo». Él tenía razón. Él tenía razón. Las palabras de Maelor resonaron en su mente. El sello se debilita. Es el primer aliento del temor escapando de su prisión. Lysander la miró fijamente, al terror crudo y sin filtrar en su rostro.
Esto no era un recuerdo o una pesadilla. Esto era real. Ella podía sentirlo. Y en ese momento, los cimientos de su convicción, la certeza justa que había alimentado su rebelión, comenzó a desmoronarse hasta convertirse en polvo. La aldea era un monumento al fracaso. Acurrucada en un valle muerto, las cabañas eran ruinas desmoronadas, sus techos de paja colapsados hacía tiempo. Una muñeca rota yacía boca abajo en una calle alfombrada de polvo rojo. Era un pueblo fantasma, un espejo perfecto de lo que todo su reino se convertiría. Cargó a una Elara casi inconsciente hacia el cascarón de lo que pudo haber sido una posada, y la acostó suavemente sobre un lecho de hojas secas y marchitas. Su piel estaba caliente al tacto, su respiración superficial. Se estaba desvaneciendo. La tierra la estaba matando. Hizo un pequeño fuego sin humo, las llamas una patética protección contra la aplastante desesperación. Miró sus manos, sucias, magulladas y vacías. Miró su reflejo en un fragmento de una jarra de agua rota, un extraño demacrado y perseguido con los ojos de un rey fracasado. Había sacrificado todo. Yorick, Kael, su trono, su pueblo. ¿Para qué? Para esto. Para verla morir en una aldea en ruinas al fin del mundo. El momento en que sus ojos se encontraron en su memoria, la feroz niña en el jardín, la mujer rota en el salón del trono, la aterrada víctima en sus brazos, todo condujo a esto. Un final de polvo y silencio. La lógica escalofriante de Maelor se repitió en su mente. Ya no eran los desvaríos de un fanático, sino la fría y dura verdad. Su vida, o la de todos los demás, él la había elegido a ella, y la estaba perdiendo de todos modos. Había condenado a todos por nada. Él tenía razón. El pensamiento fue una admisión de derrota absoluta. Su compasión no era un tipo diferente de fuerza, era un defecto fatal, una debilidad que los había condenado a todos. Era un tonto. Su pecho le dolía. Se desplomó contra la pared, la lucha saliendo de él, dejando un vacío hueco y vacío. La esperanza se había ido. La meta era imposible. Miró la forma inmóvil de Elara, al suave subir y bajar de su pecho. Tal vez lo más misericordioso fuera terminarlo, devolverla, dejar que Maelor la volviera a poner en esa máquina. Al menos su sufrimiento tendría un propósito. Mientras el eco de ese monstruoso pensamiento se desvanecía, sus labios se separaron. Se inclinó más cerca, esperando otro susurro febril y dolorido. Pero la palabra que salió fue clara, suave, pero clara. «Canta». Frunció el ceño. «¿Qué?» Sus ojos todavía estaban cerrados, pero se agitó, como buscando algo en sus sueños. «La piedra», susurró, su voz un hilo frágil de sonido en el rugiente silencio de su desesperación. «Le canta a la sangre». Su respiración se cortó. Una sola y cristalina lágrima surcó la suciedad en su mejilla. Hogar. No era un grito de dolor. No era un producto de la fiebre. Era un mapa. Hogar. La palabra era un susurro, pero resonó en el aplastante silencio de su desesperación como una campana de catedral. Cortó la niebla de su fracaso, una sola chispa desafiante en la oscuridad. Miró a Elara, a la lágrima surcando la suciedad en su mejilla. No era la fiebre hablando. Era algo más. Algo enterrado profundamente dentro de ella, una brújula que aún conocía su verdadero norte. Como si el mundo se redujera a esa única palabra, una profunda realización lo inundó. Había sido tan arrogante. Él, el rey, el protector, había estado intentando arrastrarla hacia la salvación, arreglarla como un objeto roto. Qué tonto había sido. Él no era la guía. No era el líder en esta búsqueda desesperada. Ella lo era. Toda su perspectiva cambió. Su objetivo ya no era salvar a la víctima en sus brazos, sino confiar en la compañera a su lado. Esa era la razón por la que su antigua determinación se había hecho añicos, porque estaba construida sobre su propia fuerza que había fallado. Este nuevo sentimiento era más silencioso, más profundo.
No era esperanza. Era fe. Fe en ella. Ella flotaba en un mar de dolor, la enfermedad de la tierra, una marea que la ahogaba. Pero a través del rugido de la fiebre, lo oyó. Una nota única y pura. Un zumbido claro y bajo que vibraba en sus huesos. Era una canción que había olvidado que conocía. Una melodía de piedra y tierra y agua profunda y limpia. La piedra del corazón. La estaba llamando. Estaba llamando a su sangre de vuelta a casa. En la oscuridad de su delirio, su alma respondió. Por primera vez en 20 años, sintió un destello de propósito, una dirección, y lo permitió, llevando su conciencia hacia esa única nota sanadora. Al amanecer la fiebre no había cedido, pero había ocurrido un cambio, una quietud, un enfoque. Se arrodilló a su lado, su corazón un aleteo nervioso. «Elara», susurró, «¿puedes oírme?» Sus ojos no se abrieron, pero se agitó. «El camino», dijo, rindiendo su corona, su autoridad, todo su plan a esta única y desesperada oportunidad. ¿Qué camino? Como si fuera jalada por una cuerda, su mano, pálida y temblorosa, se elevó desde su costado. No señaló. Simplemente giró su mano, su palma enfrentando una dirección que él no habría elegido, un sendero que conducía más profundamente hacia las colinas plagadas. No lo cuestionó. La levantó suavemente en sus brazos. Ella todavía era imposiblemente liviana, pero por primera vez no se sintió como una carga, se sintió como una guía. Siguió la dirección que ella había indicado, y poco después lo encontró. Un sendero antiguo, casi invisible, marcado por piedras cubiertas de musgo que se sentían frescas y limpias al tacto, intactas por la decadencia roja. El aire aquí era más ligero. El silencio opresivo se rompió por el leve crujido del viento a través de hojas vivas. Miró a Elara. Su respiración ya era un poco más fácil. Entre una respiración y otra supo que estaban en el camino correcto. Su camino, el sendero oculto, serpenteaba a través de las colinas muertas, como una vena verde en un cuerpo moribundo. Durante 2 días, lo siguieron, y con cada paso, la tierra a su alrededor parecía luchar contra la plaga con más vigor. Elara permaneció débil, entrando y saliendo de la conciencia, pero su fiebre comenzó a ceder. Se había convertido en su brújula viviente, agitándose y murmurando cada vez que él se desviaba del camino, calmándose cuando se dirigía en la dirección correcta. Al tercer día, coronaron una alta cresta. Y allí estaba. Le quitó el aliento. En el centro de un vasto valle en forma de cuenco, un solo y masivo monolito de piedra gris se elevaba hacia el cielo. Era antiguo, marcado por el viento y el tiempo, pero era innegablemente vivo. Una luz tenue y nacarada palpitaba desde su interior, un latido lento y constante que podía sentir vibrar en las suelas de sus botas. La piedra del corazón era real. Una oleada de esperanza triunfante, la primera que había sentido en lo que parecía una eternidad, se hinchó en su pecho. Lo habían logrado. Pero entonces, sus ojos escanearon la base del monolito, y la esperanza se congeló en una esquirla de hielo en sus entrañas. No estaban solos. Un campamento estaba armado al pie de la piedra del corazón. Un campamento de tiendas grises y fanáticos de rostros sombríos. Y de pie cerca del monolito, con las manos entrelazadas a su espalda como si estuviera inspeccionando un jardín, estaba Lord Maylor. No los habían seguido, los habían anticipado. Maylor, con su profundo conocimiento de la magia antigua, había sabido todo el tiempo a dónde iban. Elara se agitó en sus brazos, sus ojos abriéndose lentamente. Vio la piedra del corazón, y una expresión de profundo y doloroso anhelo cruzó su rostro. Luego vio el campamento, y su expresión se endureció. «Hay demasiados», susurró Lysander, su mente acelerándose. Un asalto frontal era un suicidio. Ella miró de la piedra a él, su mirada sorprendentemente clara. «No tienes que ganar», susurró, su voz un rasposo sonido seco, pero firme. «Solo tienes que hacer ruido».
Él entendió. Una diversión. Era un plan desesperado y temerario. Solo necesito unos momentos, continuó ella, sus ojos fijos en la piedra pulsante. Solo tengo que tocarla. La miró, a la feroz determinación ardiendo en sus cansados ojos. Este era su plan, su lucha. Él era meramente su espada y su escudo. «Puedo hacer eso», dijo, su voz tranquila con convicción. «Puedo hacer ruido». Dejó a Elara suavemente detrás de un saliente rocoso que le daba un camino directo, aunque oculto, a la piedra del corazón. «Cuando veas el fuego», dijo, su mano permaneciendo en su hombro. «Corre». Ella solo asintió, todo su ser concentrado en el monolito que cantaba a su sangre. Se alejó arrastrándose, rodeando el campamento de los fanáticos, su corazón martillando un frenético tambor de guerra contra sus costillas. Encontró lo que buscaba. Un grupo de árboles muertos, tocados por la plaga, su madera seca como yesca, ubicado en el lado opuesto del campamento desde la posición de Elara. Con cada paso que daba, se apoyaba en su rabia, su dolor y su singular e inquebrantable propósito. Ya no era un rey, era una tormenta a punto de estallar. Aplicó su antorcha a las ramas quebradizas. El fuego rugió hacia la vida con un whoosh explosivo, una columna de humo y llama brotando hacia el cielo gris. «Por el verdadero reino», bramó, su voz ronca y poderosa, un desafío directo a Maelor. «Por la casa real de Ethel». Cargó fuera de los árboles, espada en mano, una figura solitaria atacando un campamento de 30 hombres. Era una locura. Era un suicidio. Era perfecto. El fuego era su señal. El rugido de la voz de Lysander fue el disparo de salida. Mientras el campamento estallaba en caos, los fanáticos forcejeando para combatir el fuego y encontrar a su atacante, ella comenzó a moverse. Su cuerpo gritaba en protesta. Cada paso era un cuchillo en sus huesos, la enfermedad de la tierra luchando contra ella, intentando arrastrarla hacia su propia tumba. Pero la canción de la piedra era más fuerte. Era una sinfonía ahora, un zumbido resonante que la atraía hacia adelante, prometiendo alivio, prometiendo liberación, prometiendo hogar. Su respiración llegaba en jadeos entrecortados. Tropezó, cayendo de rodillas. La lucha detrás de ella era un rugido distante de acero chocando. Lo ignoró. Su mundo se inclinó, reduciéndose al único y brillante monolito frente a ella. Gateó, sus dedos cavando en la tierra fría y enferma. Más cerca, casi allí. La vibración de la piedra tronaba a través del suelo, subía por sus brazos, hacia su mismísima alma. Él era un torbellino de acero desesperado. No intentó matar. Esquivó, paró, hirió. Su único objetivo era ser el caos encarnado, atraer cada mirada, cada espada. Una hoja le cortó el costado, caliente y profundo. Gruñó, giró y desarmó a su atacante. Estaba sangrando. Se estaba desacelerando. Entonces lo vio. Maelor, su rostro una máscara de fría furia, había ignorado el fuego. Había ignorado el ataque. Había visto a Elara. Caminaba hacia su forma forcejeante, su espada desenvainada. «¡No!», gritó Lysander. Sin pensar, abandonando toda defensa, se lanzó directamente hacia Maelor, una desesperada y voladora tacleada que los envió a ambos al suelo. Se levantó balanceando su espada, su acero encontrándose con el de Maelor en una lluvia de chispas. Esta era la verdadera lucha. Oyó el grito de Lysander. Se arriesgó a mirar hacia atrás y lo vio encerrado en una batalla desesperada con el hombre de ojos fríos de sus pesadillas. Él le estaba comprando tiempo, con su vida. Su corazón se saltó un latido. Una oleada de adrenalina, de feroz y protector amor, la recorrió. Se levantó tambaleándose. 10 pasos más. 5. El aire alrededor de la piedra del corazón era eléctrico, haciendo que los finos vellos de sus brazos se erizaran. La luz desde su interior pulsaba, dándole la bienvenida. Sus rodillas cedieron. Estaba agotada. Cayó hacia adelante, su cuerpo rindiéndose. Su mano, sucia y temblorosa, se extendió.
Sus dedos rozaron la superficie fresca y vibrante de la piedra. Al mismo tiempo oyó a Lysander gritar de dolor. El tiempo se detuvo.